Aunque ya les he mostrado bastante de este país, ahora los quiero llevar a recorrer sus hermosos paisajes naturales. Acompáñenme a descubrir los senderos de Andorra. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje. Entre sus enormes cumbres, Andorra resguarda preciosos pueblos de piedra, valles y lagunas, que la hacen un destino ideal para hacer excursiones. Vamos a conocer el interior de Andorra. Bueno, mis chamos, ahorita voy a ir a conocer uno de los pueblitos más visitados de acá de Andorra, que es Ordino. Voy apuradito porque creo que me va a bajar el autobús, así que vamos para allá. Para ir a Ordino tienen que tomar la línea 6 de acá de Andorra y el autobús se toma justo al frente de la estación de autobuses de la ciudad. Bueno, mis chamos, ya llegué a Ordino. Ahorita estoy escondido en la parada de autobús porque resulta que casualmente llegué y empezó a llover. Así que voy a esperar a que escampe un poquitito para poder mostrarles el pueblo, que igual es chiquitito, dará tiempo. Ordino es considerado el centro de la cultura andorrana, ya que aquí fue donde se escribió el Manual de Illescas, que es conocido como la Biblia andorrana. Este libro fue escrito en el siglo XVIII y es una recopilación de todo lo que es la historia y las costumbres andorranas, y además fue la base de la legislación del país hasta el año 1993. Miren, mis chamos, la principal iglesia de acá de Ordino y además el símbolo de la ciudad es esta iglesia que está aquí detrás, que es la iglesia de San Corneli y San Cebrià, y está muy bonita tanto por fuera como por dentro. La iglesia de San Corneli y San Cebrià es una de las iglesias más lindas de Andorra. Su espectacular exterior del siglo XIX es la imagen más conocida del pueblo. Su interior resguarda varios retablos barrocos e imágenes de madera medievales. La visita es gratuita y se puede hacer en pocos minutos. Miren, mis chamos, este pueblo está precioso. Me encontré este jardincito caminando hacia Casa Rosell, a ver si la puedo visitar. La Casa Rosell es uno de los edificios más importantes de la historia andorrana, ya que aquí se conserva la Biblia andorrana, que fue escrita en el siglo XVIII en esta misma ciudad. Esta mansión es propiedad de la familia Rosell, una de las más importantes de Andorra. Su importancia histórica es capital para el país por ser donde se escribió el Manual de Illescas, un compilado de la historia, la cultura y el derecho de Andorra, en 1748. Aún hoy el manuscrito original se conserva en esta casa, y hay otra en el armario de las 7 llaves de Andorra que les mostré en el video anterior. Miren, mis chamos, la verdad es que el centro de Ordino me ha encantado. Está muy bonito, lleno de callecitas estrechas y empedradas, así como esta, y las casas son todas de este estilo tradicional, de piedra de los Pirineos. Pasear por las calles de Ordino es viajar en el tiempo años atrás. En el pueblo moderno se ha conservado el estilo tradicional de muros de piedra que caracteriza a las construcciones de los Pirineos, incluso las de Cataluña. Algunas casas se llenan de flores y los balcones dan a un precioso valle. También en los alrededores de Ordino se pueden hacer caminatas para disfrutar de la espectacular naturaleza de estas preciosas montañas sin alejarse del centro. Bueno, mi chamo, estaba paseando por el barrio Antic y me encontré con un restaurante que se llama Can Andreu y me invitaron a pasar para comer aquí.
Vamos a ver qué tal está. El sitio está espectacular. Tiene como un estilo de casa rural o de refugio de montaña. Y vamos a ver qué tal está la comida. Bueno, lo primero que me pedí fue una ensalada de salmón. Que miren esta belleza, o sea, la presentación está espectacular. Tiene también guacamole, tomatito, lechuga. Y bueno, vamos a probarla. Disculpen que estoy comiendo con una sola mano. Ahí ya derrumbé todo. Está muy buena muchachos. Y por acá tenemos el plato principal, que es solomillo de cerdo. Se ve muy rico. Vamos a probarlo. Vamos a ver. Es difícil esto de grabarme con una sola mano. Bueno, muy rico. Bueno, mis chamos, y como no hay menú sin postre, me pedí un flancito de la casa que se ve divino. Vamos a intentar probarlo con la mano izquierda. Vamos a ver. Uy, se ve muy rico. Sí lo puedo tomar. Me recuerda a Tecillo de mi país. Qué rico. Muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Andorra. Os espero a todos en la borda Can Andreu del casco antiguo de Andorra la Bella. Os esperamos. Muy buenos días, mis chamos. Hoy me desperté tardísimo porque ayer me acosté también muy tarde. Y bueno, hoy vamos a descubrir un poquito de la naturaleza acá en Andorra. Voy a desayunar rapidito y de ahí nos vamos a Pas de la Casa a descubrir una laguna que está aquí en este país precioso. Bueno, mientras espero el bus les cuento algo interesante de Andorra. Y es que Andorra es un coprincipado. Eso quiere decir que tiene dos jefes de estado. Y uno es el obispo de la Pseudo-Urguel y el otro es el presidente de Francia, así que ninguno de los dos vive en Andorra. Bueno, mis chamos, la caminata que voy a hacer la voy a hacer hasta el stand de Abelletes, según no es tan difícil, y para hacerla hay que llegar hasta un pueblo llamado Pas de la Casa que se encuentra en la frontera con Francia. Bueno, mis chamos, ya llega al Pas de la Casa y miren qué belleza el pueblo. Además, miren allá arriba el Pirineo en su máximo esplendor. Qué bonito. El Pas de la Casa es un pequeño pueblo en la frontera con Francia que tiene poco más de 2000 habitantes. Hoy es uno de los pueblos más visitados de Andorra, sobre todo por turistas franceses que cruzan la frontera justo por este sitio. Echamos justo a la entrada de Pas de la Casa, se encuentra un punto de información turística que tiene muchísimo material. Les recomiendo que pasen y además las chicas son muy amables. Y bueno, me dieron la información de cómo llegar hasta el stand de Abelletes. Vamos a caminar, ellas me dicen que es aproximadamente media hora, así que serán como 1 hora y media. Miren, mis chamos, donde me encuentro ahorita es el acceso a las pistas de esquí de Gran Valira desde acá de Pas de la Casa. Estas son de las más famosas de Andorra y también de Europa. Y bueno, obviamente ahorita no está trabajando porque estamos en pleno junio, pero las vistas están increíbles, ¿no creen? Gran Valira es la estación de esquí más importante de Andorra y cuenta con 210 kilómetros de pistas y con 6 accesos, uno de los cuales es el Pas de la Casa. Oiga, mis chamos, hay algo muy curioso aquí en Andorra que no sé si se los comenté antes, pero hay como estos espacios naturales preciosos y siempre te encuentras alguna cosa moderna, por lo menos un teleférico, un puente muy moderno. E igualmente sucede en el centro histórico, estás como con edificios muy antiguos y también te aparecen edificios muy modernos. A mí me parece que es como algo que le da la identidad al país porque es algo muy de Andorra. Sin embargo, cuéntenme qué les parece a ustedes. Déjenme en los comentarios qué les parece. ¿Creen que es mejor mantener todo en su estado original, tradicional, o es bueno que agreguemos estas cosas modernas? Oigan, mis
chamos, de verdad qué bonito es este lugar. No tengo cómo describirles lo bello que son estas montañas. De verdad me he tardado muchísimo más de lo que me dieron los muchachos, pero es que no puedo parar de hacer vídeos, de hacer fotos. Está muy bonito. El camino al Estany de Abelletes está repleto de agua. Pequeños ríos discurren por todo el sendero, formando potentes cascadas y llenando de vida todo a su paso. Como cosa rara me equivoqué de camino, pero bueno, logré llegar otra vez al camino subiendo por unas piedras. No se salgan de las vías marcadas porque les va a pasar como a mí, y ya estamos cerquita. Miren, mis chamos, ya llegué al Estany de Abelletes. Miren qué bonito este lugar. Estoy enamorado de este sitio, qué lindo. El lago de los Abelletes es el nacimiento del río Pas de la Casa, que a su vez termina en el río Garona. Tiene como curiosidad que se encuentra dividido entre Francia y Andorra. En total, el camino es de 1,5 kilómetros aproximadamente y se salva un desnivel de unos 110 kilómetros. Nada mal para el espectacular entorno de este precioso lago. Bueno, mi chamo, a la final la caminata no fue tan pesada. Hay algunas partes que sí tienen unas subiditas, pero son muy cortas. Y bueno, me tardé yo un poco más de 1 hora. Yo creo que sí se puede hacer un poco más de media hora, porque es que yo me tardo mucho haciendo tomas de dron, haciendo tomas con el móvil. Así que creo que vale muchísimo la pena. No está tan difícil y la verdad es que el sitio está muy hermoso. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head. Believe it if you want. Bueno, mis chamos, ya terminé la caminata, estuvo precioso y me vine a comer en un restaurante que se llama La Terraza Lucien. Está justo donde se termina el camino y la verdad que tiene unas vistas espectaculares. Miren eso allí. Y bueno, vamos a ver qué tal está la comida. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. Bueno, mis chamos, ya llegó la primera parte del menú. Esto es una ensalada de queso manchego. Y bueno, aquí también tienen la opción de pedir un menú del día. Son más caros que en España, sin embargo sigue siendo la opción más económica para comer, ya que te incluye 2 platos y el postre. En algunos sitios te incluye la bebida y en algunos... Miren, ya me trajeron el segundo plato, son carrilleras de cerdo con patatas fritas y se ven divinas. Y estoy loco por comer esto. Voy a probar por ahorita las patatas porque saben que me cuesta un poquito grabar con una sola mano. Prueben. Bueno, mis chamos, de esta manera quiero despedir este vídeo de este precioso país que es Andorra. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Déjenme sus comentarios qué tal les ha parecido y qué otras cosas creen que debería venir para visitar. Los espero en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.